Creo que no es de extrañarnos esa decisión que ha tomado el jefe de gobierno porteño, teniendo en cuenta que en la ciudad de Buenos Aires precisamente es un distrito muy caro a los afectos del PRO, claro, pero por otro lado es un distrito donde el electorado es bastante sofisticado, y creo que hay un temor fundado por parte del PRO en general de que el mileísmo pueda arrebatarle la ciudad de Buenos Aires y los electores que anteriormente acompañaban al PRO. Entonces, creo que desde un punto de vista político es una estrategia inteligente y esperable tratar de desdoblar las elecciones a los fines, bueno, de que el impacto de Milei tenga una envergadura menor y el PRO pueda conservar la ciudad de Buenos Aires. Claro. Creo que sería catastrófico para el PRO que el presidente Milei y sus candidatos terminen por encima de los del PRO en la ciudad de Buenos Aires. En sintonía seguramente también va a ir, pero de alguna forma, no sé si apretado, pero muy presionado por los varones del conurbano. En esa misma sintonía probablemente, o es muy probable que vaya a provincia de Buenos Aires desdoblar con el adelantamiento de las elecciones, y ya serían 2 distritos. ¿Esto abre el juego que también varias provincias adelanten las elecciones, doctor? A ver, yo le soy sincero, no tengo muy en claro la facultad que tienen, porque no se me ha planteado, los distritos para poder efectuar un desdoblamiento de las elecciones nacionales en este aspecto, en el aspecto de que cuando van juntos con las gobernaciones y las intendencias, sí es más claro que los gobernadores y los intendentes son los que convocan elecciones en sus distritos, las elecciones provinciales y municipales, claro, por supuesto, sí está más claro que se hace ese juego. Ahora, en elecciones nacionales, yo no tengo, estoy haciendo memoria acá con ustedes, no tengo recuerdo de que se haya desdoblado elecciones cuando solamente, digamos, tienen que ver con la elección de cargos estrictamente nacionales. Habría, y evidentemente se puede porque efectivamente lo están proponiendo los distintos jefes políticos, ¿sí? O sea que más allá de la legalidad, yendo exclusivamente a lo político, y me parece que esto está develando algo profundo que muchos veíamos en política, y es que el presidente Milei estaba llevando, como se dice en política, en burro al PRO hasta el final, claro, para no hacer ningún tipo de acuerdo político electoral, claro, ¿sí? Y esta estrategia de Macri en la ciudad de Buenos Aires devela esto, y la de Kicillof en provincia de Buenos Aires creo que, bueno, también es una prueba evidente y clara de lo fuerte que está electoralmente hablando Milei en los distritos más importantes del país, y esto puede llegar a replicarse en el resto de los distritos. Me parece que esto muestra las debilidades y el temor de las fuerzas políticas frente a lo que se espera, pareciera ser, ya nos vamos acercando cada vez más, y por este tipo de conductas, creo yo que la información que manejan, digamos, los distintos partidos políticos y los referentes que por ahí tienen información a la que nosotros no podemos acceder en profundidad, estaría mostrando que tienen un temor fundado en que el presidente pueda hacer una muy buena elección de medio término. A ver, el desdoblamiento se realiza en las provincias donde justamente van a haber elecciones provinciales, como en el caso de la ciudad autónoma, que elige el representante de la legislatura porteña. La provincia de Buenos Aires también elige diputados y senadores de medio término. De la provincia de Buenos Aires, ya que ellos también tienen un sistema bicameral. ¿Y hay alguna otra provincia? Porque sí, el calendario electoral acá en la República Argentina es un verdadero es esquizofrénico. Recordemos lo que pasó en San Juan el año pasado. Gracias por desburrarnos, Daniel. Pero eso que usted aclara, porque a mí me hacía mucho ruido. ¿Cómo van a desdoblar? Las elecciones nacionales las dispone el Ejecutivo Nacional. Pero, por ejemplo, hay provincias que el año que viene, incluso creo que hay 1 o 2 provincias que eligen gobernador. Exactamente, porque una del norte. Exactamente.
tienen un calendario diferenciado porque han estado intervenidas, ni hablar lo que sucede en provincia de Córdoba, en donde los municipios nunca hay elecciones permanentemente. No hay una unificación del calendario electoral, bueno, si bien hay autonomía, es un Estado federal, pero es un verdadero caos el calendario electoral acá en la Argentina, doctor. Doctor, le voy a pedir que me espere unos segunditos en línea. Vamos con el rotativo de noticias porque sonó el top. Todo tuyo, Tony, y a la vuelta más doctor Zuleta charlando con los cronistas de la mañana. Todos los días, todo el día, todas las noticias. LaSéptima.info. Periodismo de anticipo. LaSéptima.info. Servicio informativo FM Alas. Doce del mediodía, 33 minutos. Se presentan las nuevas unidades de la red Tulum con aire acondicionado proyectadas para más del 2025. Orrego resalta inversiones claves en el transporte, minería y turismo en desarrollo para la provincia de San Juan. El gobernador Marcelo Orrego detalló este viernes las inversiones en el transporte público, de la minería y el turismo, destacando su impacto en el crecimiento y bienestar de la provincia. Ya rige la tarifa de luz en San Juan. El vicepresidente del EPRE, Roberto Ferrero, confirmó que desde el 22 de diciembre comienza a aplicarse la reducción tarifaria, con un descuento promedio del 4,43%, previsto para el primer semestre del 2025. Picón habló del presupuesto nacional y los pedidos de la provincia. En una entrevista reciente, la diputada Nancy Picón expresó su preocupación por la falta de presupuesto del gobierno nacional a los pedidos de las provincias, a pesar del esfuerzo realizado a lo largo de este año. Un robo millonario en San Juan. Delincuentes desvalijaron una casa de fin de semana en Villa Tacú. Delincuentes desvalijaron una casa en Villa Tacú, en Sonda, llevándose electrodomésticos, dineros y objetos de valor, mientras los dueños estaban ausentes. El juez Ercolini citó a declarar al expresidente Alberto Fernández. Fuertes críticas de los libertarios a Jorge Macri. No entiende a los porteños, porque ellos no lo son, dijo la hermana de Javier Milei. La temperatura en San Juan 31 grados 8 décimas, humedad 23%, viento del sureste a 16 kilómetros promedio en la hora. Máxima estimada para hoy 36 grados. Alerta meteorológico por tormentas aisladas para la tarde-noche en nuestra provincia. Para mañana sábado la mínima de 22, la máxima de 36. Cielo ligeramente nublado. Más información en www.laseptimadigital.com.ar. Servicio informativo FM Alas. Seguimos en los cronistas de la mañana, luego del rotativo de noticias, seguimos charlando con el doctor Martín Zuleta. Doctor, seguimos adelante con, bueno, queríamos consultar para hacer un breve análisis de lo más importante que dejó este 2024, pero la información nos lleva por delante, lo de la información que proviene de la ciudad autónoma, de la jefatura de gobierno porteño sobre todo, pero también lo lleva al plano judicial. Deja la corte el doctor Maqueda. A todas las internas se suma aparentemente una guerra intestina internamente dentro de la Corte de Justicia a nivel nacional. Desde su punto de vista, ¿quién es el malo? ¿Es porque es Lorenzetti contra los otros dos? Y los dos, Rosati y Rosenkrantz contra Maqueda. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestra Corte, doctor?
A ver, obviamente la Corte, al ser un órgano poder del Estado, tiene, por supuesto, internamente su funcionamiento, sus mecanismos y también sus intereses, que lamentablemente dentro de lo que es la vida institucional de la Argentina, la Corte ha tenido, digamos, muchas posturas políticas, desde, si uno se pone a pensar para atrás, desde aquellas cortes que inclusive avalaron los gobiernos de facto. Claro, o sea, una cosa que hoy uno podría, desde el estudio del derecho, ya nuestra Constitución se reformó en el año 94 y estableció, ya es imposible que una corte pueda avalar, digamos, las medidas y las acciones de un gobierno de facto con la nueva redacción de nuestra Constitución. Pero lo que les quiero significar con esto es que, tristemente, lejos del espíritu institucional y constitucional, las Cortes siempre han tenido una actuación política y evidentemente dentro de esa actuación política también inciden manejos internos que han llevado a estas divisiones que siempre han existido en la Corte, pero que hoy se han profundizado porque es tan ínfimo el número de cortistas en la actualidad que hoy obviamente han sumado, digamos, un poder bastante más importante que el que tenían con anterioridad. Recordemos que nuestra Constitución original establecía una Corte de 9 miembros, claro, ¿sí? Para optimizar su funcionamiento, para dividirla en 3 salas. Bueno, era el diseño constitucional original. Y luego con el kirchnerismo, que en otras oportunidades también se hizo bajo otras administraciones, pero con el kirchnerismo también se redujo a 5 sus miembros, y eso hizo que, bueno, acumularan en definitiva más poder que el que habitualmente debería tener un cortista, un ministro de la Corte, diluido entre otros 8 compañeros. Es diferente, digamos, el ámbito en el que puede influir en los fallos judiciales. Hoy tenemos una Corte donde estos jueces intervienen en todos los casos que se ventilan ante la Corte, lo que hace evidentemente, en definitiva, que bueno, exista demasiada presión sobre estos miembros y demasiado poder en sus manos. Así que creo que no hay ni buenos ni malos, porque cuando digamos, un organismo del Estado se tiñe con un funcionamiento político, ustedes saben muy bien que la política tiene distintas formas o distintas maneras de analizarse. Es decir, cuando uno lo hace pasar a una acción por el prisma de la política, y bueno, otras consideraciones quedan un poco de lado, y es lo que no debería pasar en la Corte. La Corte debería ser un órgano sin apetencias políticas, totalmente abstraído de los intereses políticos de los gobiernos de turno, y bueno, lamentablemente no es lo que pasa con nuestra Corte. Yo entiendo, ¿no?, que en toda institución o en todo hecho donde las relaciones humanas están siempre conviviendo, hay roces. Ahora, que nuestros cortistas se peleen tan abiertamente y que lo divulguen tan abiertamente en las redes sociales, que mal le hace institucionalmente a nuestra justicia esto, ¿no? Sí, es muy lamentable, y esto lo digo con mucho respeto también, pero hay cosas que como, digamos, comunicadores sociales, nosotros que hemos tomado la decisión de participar en los medios de comunicación, tenemos la responsabilidad de decirlo. Cuando uno observa que los políticos llegan a ocupar los cargos en la justicia, y lamentablemente el resultado lógico será que la justicia se va a convertir en un órgano político más, y lo vemos tristemente en la Corte de Justicia de San Juan. Esto lo digo con mucho respeto, pero humildemente también uno observa en esta Corte actual que promocionan cosas como si estuvieran en una gestión política, y los jueces tienen que hablar a través de su fallo y de sus sentencias. No pueden, por ejemplo, a mí me asombra algunas cosas, no puede la Corte de Justicia de San Juan convocar, digamos, a una capacitación sobre violencia de género, y que sean los propios cortistas los que estén vertiendo opiniones en esos cursos. O sea, es realmente grave desde un punto de vista institucional, porque los jueces tienen que medirse en lo que dicen o en lo que hablan, porque después van a dictar sentencias respecto, y claro, o sea, quiero que lo digo con mucha responsabilidad, y es una crítica constructiva, pero lamentablemente cuando uno
abre la puerta para que políticos lleguen a ocupar cargos en la justicia y lamentablemente el resultado que vamos a obtener es la politización de la justicia y no, en definitiva, que cambien su naturaleza quienes toda la vida hicieron política. Cuando lleguen a la justicia van a seguir haciendo política y lamentablemente creo que no es lo deseable dentro de lo que es, en definitiva, una visión institucional republicana y democrática. Eso nos pasa a nosotros los sanjuaninos, porque lamentablemente creo que gran parte, no es el 100%, debe ser el 99.9% de los magistrados salieron de una sillón de un partido político, de una unidad básica, o de cantar la marchita, o de cantar la marchita para sentarse en un sillón de juez o fiscal, ¿no? Sí, pero la responsabilidad recae también en todas las fuerzas políticas, porque lamentablemente nosotros en nuestra provincia, en el país no tanto, pero en nuestra provincia, lamentablemente uno viene observando que hace muchos años no hay, digamos, una dinámica lógica de oficialismo y oposición. Hace muchos años que el oficialismo y la oposición tienen acuerdos programáticos, donde se callan, donde no se dicen muchas cosas, y entonces el diálogo democrático, institucional y político se ha confundido con la connivencia, con el silencio, con los acuerdos, y creo que han escondido detrás de esa, aparente paz política y social, han escondido los acuerdos entre el oficialismo y la oposición, porque uno se pone a hacer un reconto y los jueces que han llegado desde la política han sido de todos los colores políticos, hasta un primo de Basualdo en su momento también, ustedes lo recordarán. Es decir, lamentablemente tenemos que entender que las fuerzas políticas han abandonado su pretensión de construir una república, de construir una verdadera democracia, y lamentablemente hemos observado que pese a numerosos cambios que se han hecho en la justicia, que son favorables en el sentido de un sistema judicial más moderno, pero esto lamentablemente ha venido acompañado con llenar todas estas nuevas instituciones y estos nuevos cargos con personas provenientes de la política, que no es lo más conveniente para, digamos, construir una justicia independiente. Totalmente. Doctor, siguiendo en el ámbito judicial, usted es un especialista del derecho, esta interna, no sé si denominarla interna, los medios se hacen un verdadero picnic cada vez que habla la Corte, acá en la provincia de San Juan, y que les contesta el fiscal general de la Corte precisamente, por otro lado, esta pugna que hay. ¿Por qué se debe, doctor? ¿Por funcionamiento, críticas al funcionamiento de la Administración de Justicia, o hay un trasfondo político detrás? O apetencias personales. O apetencias, ¿no? O exactamente. A ver, creo que el fiscal general de la Corte siempre ha tenido, y creo que le corresponde también tener, desde un punto de vista institucional, una mirada crítica, porque necesita, por supuesto, como representante de los fiscales, necesita puntualizar algunas cuestiones, ¿sí? Creo que los jueces, ante esas críticas, me parece lo más conveniente y esperable y deseoso sería guardar silencio, porque los jueces deben actuar por medio o a través de sus sentencias judiciales. Cuando las críticas están direccionadas, digamos, al manejo de la administración de justicia, pero en lo que tiene que ver con asignación de tareas personal y todo ese tipo de cuestiones, es una cosa. Ahora, han habido críticas que han estado dirigidas contra los fallos y contra las maneras de sentenciar, en donde la Corte creo que peligrosamente se prestó a un ida y vuelta de responder ese tipo de cosas, y creo que la independencia de la justicia debe garantizarse también por medio de las formas adecuadas, es decir, los jueces tienen que hablar por medio de su sentencia y de sus fallos. Sí, les quiero decir que hay muy buenos jueces en la provincia de San Juan, ¿sí? O sea, esto no empece o no, digamos, conlleva a decir que no hay jueces capacitados, pero bueno, es importante que nosotros tengamos una visión, digamos, institucional sobre la clase de justicia que queremos en la provincia, porque
si uno se pone a hacer un análisis objetivo y uno se pone a ver, bueno, las distintas noticias que circundan en los medios que tienen que ver con el ámbito judicial, y uno debería decir que en la provincia de San Juan tenemos una clase política realmente insulsa, es decir, no ha habido jamás en el sistema acusatorio que prospere una denuncia contra funcionarios públicos, por ejemplo, es decir, el mismo ahínco que ponen los señores fiscales para investigar los delitos que no rozan al poder, ¿sí? Deberían ponerse también en, bueno, indagar, investigar aquellas conductas también que podrían llegar a significar hechos o actos de corrupción. Y en la política sanjuanina no sucede eso. Entonces, en la justicia sanjuanina, no sucede eso. Entonces, creo que siempre hay intereses políticos dentro de estas críticas y dentro de estas rencillas que obviamente, bueno, tienen que ver en definitiva con el manejo de los recursos necesarios para poder llevar adelante sus funciones. Entiendo la postura del fiscal general que debe garantizar una serie, digamos, de recursos humanos y recursos materiales para que la provincia de San Juan pueda desplegar eficazmente todo lo que tiene que ver con la actuación del Ministerio Público Fiscal, y me parece que la justicia debería, digamos, emplear todos sus esfuerzos en elevar la calidad de los fallos judiciales para resolver con justicia los casos. Por ejemplo, en San Juan, con el criterio de la última corte, son muy pocos los casos que se abren a una instancia extraordinaria y tardan mucho en resolverse. Creo que el sistema ha sido muy bueno para agilizar el servicio de justicia, pero cuando las causas llegan a la corte, o se las sacan de un plumazo con un escrito muy pequeño, o pasan a un estudio que tardan un año en resolverse, y creo que la celeridad de la justicia debe también de alguna manera llegar a la corte, y por eso creo que las críticas del fiscal general son buenas en ese sentido, para puntualizar estas cosas que son necesarias, digamos, mejorar para que los sanjuaninos tengamos una mejor administración de justicia. Doctor, perdón, Daniel, porque me he quedado con algo que fue muy interesante lo que ha manifestado el doctor, que, bueno, acá aquellos hechos de corrupción que se pueden llegar a cometer por parte del funcionariado público, ningún fiscal trabaja de oficio, vendría a ser, es decir, no se ve una fiscal, acá en San Juan no hay una fiscal Echegoyen como la que investigó al ex gobernador, ex embajador Urribarri, por ejemplo, ¿no, doctor? Que terminó condenado y está preso. Acá hay una OFI de delitos especiales que tiene que intervenir en estos casos. Y le pongo un ejemplo. El ex intendente del departamento de Chimas tiene cuentas observadas por el Tribunal de Cuentas ya en 3 ejercicios económicos. Y eso no ha merecido siquiera un llamado de atención a la UFI, es decir, bueno, investiguemos qué está pasando aquí, ¿sí? Lamentablemente, no solo que no actúan de oficio, sino que cuando han habido denuncias en contra de funcionarios públicos bajo el sistema acusatorio, ninguna ha prosperado. Es más, rápidamente se desestiman, mostrando una verdadera vocación corporativa, en definitiva, de tapar los posibles, digamos, casos que puedan llegar a manchar a la función pública. Y me parece que eso está develando un pacto entre la justicia y el poder político de turno, porque, bueno, es entendible. Ellos dirán, vos me estás pidiendo más dinero para la administración de justicia, yo estoy dispuesto a dártelo, pero no me persigas. Pareciera que el pacto pasaría por ahí, porque no se entiende cómo en la provincia de San Juan, pese a que son públicos y notorios muchos actos irregulares por parte de quienes ejercen la función pública, la unidad fiscal pertinente, competente, no se aboca a su conocimiento. Miren lo que pasa, el otro día estábamos viendo en Iglesia, ¿sí? o en Calingasta, donde hay una ida y vuelta entre el intendente saliente, el actual diputado y el actual intendente, y realmente son manifestaciones importantes, y bueno, la UFI Delitos Especiales tampoco se aboca
a estudiar de oficio si verdaderamente se han desaparecido tantos millones de pesos provenientes de la minería o no. Claro. O sea, hay cosas que uno observa con preocupación, porque una república se construye bajo principios y conceptos claros. Si uno no controla el poder, ya no hay república ni democracia. Sí, si claro. Los funcionarios públicos no responden frente a la justicia, al igual que un ciudadano común y corriente, no hay una república y no hay una democracia, y pareciera ser que estos conceptos tan básicos todavía no son tomados seriamente por quienes tienen el deber de afianzar las instituciones. Nuestro preámbulo dice afianzar la justicia. Sí, claro, una de las formas o de la manera de afianzar la justicia es precisamente demostrarle a la sociedad que todos somos iguales y que todos los delitos van a ser perseguidos por igual por parte de quienes tienen esa responsabilidad. Sí, la verdad que esto que acaba de decir usted es la realidad que nos demuestra día a día la justicia, porque no solamente son para los cargos del Poder Ejecutivo o Legislativo, sino también se da cuando el responsable de algún tipo de hecho es un miembro del Poder Judicial. Por ejemplo, caso Parisi. Le doy un ejemplo, más allá de que haya sido juzgado luego de 2 años en un sistema acusatorio, 2 años. Bueno, la verdad que con idas y venidas, claro, y impugnaciones. Y mientras tanto apeló a la corte, y la corte duerme el dueño profundo y sigue trabajando el muchacho y sigue siendo funcionario del Poder Judicial. Si hubiera sido un maestro, probablemente ya no estaría cobrando como maestro. Pero bueno, son cosas de la política que tiene la justicia en la provincia de San Juan. La última que le hago tiene que ver con qué expectativa tiene para el 2025, doctor. A ver, desde el punto de vista nacional, me parece que va a ser un año muy agitado. Bien. También un año muy atractivo en muchos aspectos, sobre todo porque está la elección de medio término, sí. Y donde creo que después de muchísimo tiempo esta elección de medio término va a ser muy importante para definir el futuro del país, ¿sí? Porque si Milei logra hacer una buena elección y aumentar considerablemente su presencia o la presencia de su fuerza política en el Parlamento, y bueno, creo que el argentino va a terminar de ratificar el rumbo que propone el gobierno, ¿sí? Ahora, si en la elección de medio término a Milei no le va tan bien, creo que eso, bueno, también puede llegar a generar una expectativa en el resto de las fuerzas y una incertidumbre en los mercados para ver cómo va a continuar el resto de la gestión de Milei. Los números estarían indicando que el presidente está muy bien desde el punto de vista electoral, que pese a todas las cuestiones que se le pueden criticar, entre ellas cuestiones de forma, que son importantes por más que él las desprecie, creo que el electorado todavía lo tiene a Milei como alguien que está cumpliendo con sus promesas de campaña, más allá de algunas cuestiones en particular. Y me parece que en ese sentido la fuerza del gobierno reside o radica principalmente en que ha logrado construir un vínculo directo con el electorado, con la ciudadanía. Y esto pone en jaque al resto de las fuerzas políticas. Me parece que sobre todo a las fuerzas políticas que son la oposición blanda al gobierno como el PRO, y van a quedar un poco desdibujadas. Y me parece que Milei tiene claramente un objetivo desde lo político, y es cortarse solo, y creo que ha venido teniendo algunos gestos con la oposición para que le aprueben algunas cuestiones fundamentales, pero me parece que este año vamos a ver, por eso es un escenario desde mi parecer atractivo, vamos a ver ya un Milei cortándose solo, y creo que esto va a causar un poco de desesperación e incertidumbre en muchas fuerzas políticas, entre ellas el PRO, que pueden ver, digamos, una caída abrupta de su capital político. Y por el otro lado vamos a tener el kirchnerismo, que me parece que ha salido fortalecido en este año de gobierno de Milei como la única oposición dura, por decirlo de alguna manera, y ha salido fortalecido porque aquella oposición blanda que se le plantó a Milei terminó en definitiva jugando a favor de Cristina, y me parece que es un escenario nuevamente de bipolaridad, por decirlo de alguna manera, en donde va a estar por un lado la fuerza del presidente y por otro lado el peronismo-kirchnerismo, y creo que las fuerzas que no se acomoden en estos dos extremos van a quedar un poco diluidas.
Doctor, le agradecemos por su tiempo, por su atención, le deseamos a usted y a toda su familia unas muy felices vacaciones, un muy próspero 2025 y obviamente lo vamos a estar consultando cuando la información política así lo requiera. Que tenga muy buenos días, doctor, muchísimas gracias por su atención y muchísimas felicidades. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias para ustedes, para toda la radio, también una alegría haber compartido un nuevo año junto a todos ustedes, así que un abrazo desde aquí para todos y especialmente para la audiencia que nos sigue. Un gran abrazo y que tengan un feliz fin de año y un excelente 2025. Muchísimas gracias, doctor. Muchas felicidades para usted. Fue el doctor Martín Zuleta. Hasta luego. Fue el doctor Martín Zuleta charlando con los cronistas de la mañana en este, bueno, nos estamos despidiendo. Sí, nos vamos ya. Nos despedimos del programa del día de la fecha. Sí. Nos volvemos a encontrar. El dólar.